Mira, necesito contarte algo, y necesito que me escuches hasta el final. Porque al principio no va a tener sentido. Pero cuando termine, vas a entender por qué ya no puedo dormir. Porque ahora vivo en una ciudad, rodeado de ruido. Porque no me acerco a un bosque. Y porque no he vuelto a hablar en voz alta con otra persona desde... Dios, ¿de verdad ha pasado tanto tiempo? Déjame retroceder. Déjame empezar desde el principio, porque mereces escuchar la historia completa. Si quieres sobrevivir una temporada como vigía de incendios en lo más profundo del interior de Alaska, tienes que aprender a confiar más en tus instrumentos que en tus propios ojos. Y piénsalo bien. Tus ojos, tarde o temprano, terminan mintiéndote. Después de 3 semanas seguidas contemplando millones de acres de abetos negros idénticos, interminables, tu mente empieza a buscar formas de entretenerse. Empieza a desear patrones donde no existe ninguno. Comienzas a ver débiles columnas de humo flotando en la niebla de la mañana. Empiezas a notar movimientos en las sombras profundas de los valles. Empiezas a proyectar amenazas sobre un lienzo vacío. Los instrumentos, en cambio, no imaginan nada. No se aburren. No se vuelven paranoicos. Solo te entregan datos puros, crudos, sin filtrar. Me dejaron en Pico Negro un martes, a finales de julio. El piloto del helicóptero ni siquiera apagó el motor cuando aterrizamos sobre aquella cresta de granito expuesta al viento. Se mantuvo suspendido, apenas lo suficiente para que yo pudiera arrojar mis pesadas bolsas de lona sobre la roca. Luego me hizo un saludo rápido y profesional a través del plexiglas, y viró con brusquedad hacia el sur. Vi cómo el helicóptero se encogía hasta convertirse en una mancha oscura contra el cielo gris, cubierto de nubes. Y después, desapareció. El sonido de las aspas se fue apagando, tragado por la inmensidad absoluta, incomprensible, del paisaje. Entonces me golpeó el silencio. Allá afuera, el silencio es una cosa pesada. Física, casi sólida. Te presiona los tímpanos. Te obliga a sentir la sangre latiendo en tu cuello, el ritmo de tu propia respiración, el crujido de tus botas sobre la piedra suelta. Estás solo, totalmente solo, profundamente solo. Le di la espalda al valle y alcé la vista hacia lo que sería mi hogar durante los siguientes 2 meses. Pico Negro era un esqueleto de acero de 60 pies, atornillado directamente a la roca madre. Lo habían construido en los años 70, y se notaba en cada centímetro. Los puntales metálicos estaban castigados por medio siglo de inviernos alpinos despiadados y por los vientos Chinook de gran altura. Arrastré mi equipo hasta la base, agarré los peldaños helados de la escalera exterior, y empecé el ascenso. Mientras subía, la estructura se balanceaba una fracción de pulgada con cada embestida del viento. Tienes que acostumbrarte a ese vaivén físico, a esa vibración grave y constante del metal, o pasarás todo tu turno sintiéndote mareado, como si estuvieras en el mar. Llegué a la plataforma superior y puse un pie sobre la estrecha pasarela de acero que rodeaba por completo la cabina. La cabina en sí era una caja de vidrio de 14 por 14 pies. Para entrar, había que subir por una pesada trampilla de hierro encajada directamente en el suelo de la pasarela. La levanté con un gruñido de esfuerzo. Las bisagras chillaron en protesta. El cerrojo estaba deformado por décadas de expansión de hielo y humedad acumulada. Podías deslizarlo hasta su sitio, sí, pero una ráfaga de viento lo bastante fuerte podía volver a soltarlo. Para asegurar de verdad la cabina, había que recurrir a una solución primitiva. Justo al lado de la entrada había una cuña gruesa, hecha de roble macizo. Por la noche, el procedimiento era siempre el mismo: cerrar la trampilla, correr el cerrojo torcido, y luego patear con fuerza aquella cuña de madera bajo la manija de hierro. Metí mi equipo, dejé caer la pesada trampilla con un estruendo metálico, y encajé la cuña en su lugar de una patada. El golpe sordo y firme de la madera apretándose contra el hierro resultó extrañamente reconfortante. Era una confirmación física, irrefutable, una promesa táctil de seguridad. Una vez que la cuña quedaba bien encajada, aquel espacio era completamente mío. Nada iba a subir por ese suelo. Pasé mi primera tarde desempacando y acomodándome en la rutina metódica del trabajo. Me gustan las rutinas. Soy un hombre guiado por datos, y los parámetros de aquel destino parecían hechos para mí.
En el centro de la pequeña cabina descansaba el Osborne Firefinder, un enorme disco de latón, pesado, equipado con mirillas de puntería y un mapa topográfico de todo el sector. Si detectabas humo, usabas el Osborne para alinear la mira, obtener el azimut exacto, corregir la declinación y fijar las coordenadas con precisión. Era geometría pura. Y paciencia. A lo largo de las paredes estaban los instrumentos meteorológicos, el termómetro de bulbo seco, el psicrómetro para calcular la humedad relativa, el anemómetro para medir la velocidad del viento. Mi trabajo consistía en vigilar aquellos instrumentos, calcular el índice diario de riesgo de incendio y observar una extensión salvaje más grande que todo el estado de Connecticut. Pero la pieza más importante de toda la cabina estaba sobre el pequeño escritorio metálico del rincón. La consola de radio VHF. Era mi único vínculo con el resto de la especie humana. Encendí los bancos de baterías solares y activé la radio. Luego extendí la mano y ajusté con cuidado el dial del Skeltz. El Skeltz es una pequeña maravilla de la ingeniería. Su función es filtrar el ruido electromagnético constante de la atmósfera. Si giras el dial al máximo, el receptor queda completamente silenciado. No oyes nada. Nada en absoluto, hasta que alguien pulsa un micrófono y transmite una señal lo bastante fuerte en tu frecuencia. La mayoría de los vigías lo dejan alto. Quieren silencio total. Quieren leer, mirar la línea de árboles o matar el tiempo sin aquella interferencia constante. Yo no era uno de esos. Yo siempre bajaba el Skeltz lo justo para dejarlo apenas por debajo del umbral, permitiendo que un siseo bajo y constante de estática se derramara por el altavoz de la cabina. Necesitaba ese ruido blanco allí arriba, en una caja de vidrio suspendida a 60 pies del suelo. El silencio absoluto deja que la mente se extravíe hacia rincones oscuros e incómodos. Ese vacío perfecto hace que empieces a escuchar demasiado el viento, el crujido del metal, el leve acomodo de los cristales. Pero mientras oyera ese siseo bajo, constante, ininterrumpido, sabía que el panel solar seguía alimentando las baterías. Sabía que el receptor funcionaba. Sé que esa conexión invisible con el mundo exterior sigue viva. Y eso, aunque no lo parezca, era una especie de manta psicológica para mí. Por eso la dejaba encendida las 24 horas del día. Mi principal punto de contacto era un hombre llamado Ramiro. Era el despachador del distrito, destinado en el centro regional, a unas 90 millas al sur de mi cuadrícula. Ramiro tenía una voz áspera, cansada, práctica. La clase de voz de alguien que bebe demasiado café malo y pasa demasiadas horas bajo luces fluorescentes. Cada mañana, a las 8 en punto, y cada tarde, a las 6, tomaba el micrófono y le transmitía mis lecturas meteorológicas. Durante las primeras 3 semanas, la rutina fue impecable. Caímos en un ritmo cómodo, profesional. Yo leía los números. Ramiro los anotaba, se quejaba un momento de la humedad en la base, y cortábamos la comunicación. Su voz se convirtió en mi ancla con la realidad. Era la prueba de que el mundo seguía existiendo más allá de aquel océano interminable de abetos negros. La anomalía comenzó un martes por la tarde, en la 4ª semana de mi turno. El clima llevaba horas cambiando. La presión barométrica se desplomaba, y el aire dentro de la cabina se sentía denso, pesado. Un tenue olor metálico, como a ozono, se filtraba por las juntas de las ventanas. Se estaba formando una ruptura en la dorsal de niveles altos, trayendo consigo la amenaza de tormentas secas. Los rayos secos son el peor escenario posible en un lugar como ese. Traen la chispa, pero no la lluvia necesaria para apagarla. Yo estaba en un estado de alerta máxima, caminando una y otra vez alrededor del perímetro de cristal, escudriñando el horizonte cada vez más oscuro en busca de cualquier destello repentino. A las 6 en punto de la tarde, me senté frente al escritorio metálico para el reporte de rutina. Tomé el pesado auricular de plástico de su base y presioné el botón de transmisión en un costado. Pico negro para base, dije, proyectando la voz con claridad en el pequeño espacio. Bulbo seco en 72 grados. Humedad relativa al 28%. Vientos del norte a 12 nudos. Cambio. Solté el botón. La transmisión se cortó y, de inmediato, el siseo bajo y tranquilizador del Skeltz volvió a llenar el altavoz. Tomé el bolígrafo, listo para anotar la confirmación de Ramiro.
Pasaron 10 segundos. La estática siguió siseando, constante. 15 segundos. Fruncí el ceño y miré la radio. Por lo general, Ramiro respondía en menos de 3 segundos. Entonces el altavoz crujió con fuerza, quebrando la estática. Pero la voz que salió no fue el barítono áspero y fatigado de Ramiro. Bulbo seco en 72 grados, humedad relativa al 28%. Me quedé inmóvil, con la punta del bolígrafo suspendida a 1 pulgada del cuaderno de registro. Era mi voz. Exactamente mi voz. Pero había algo profundamente equivocado en ella. Algo esencial. La cadencia era completamente plana, vacía de toda inflexión humana natural. Cuando una persona habla, incluso al leer datos secos, siempre hay micropausas. Una fracción de segundo para respirar, para mirar un dial, para preparar la siguiente palabra. Aquella voz no tenía nada de eso. Las pausas naturales entre palabra y palabra habían sido estirpadas con precisión quirúrgica, convirtiendo mi frase en un único flujo de sonido continuo, sin aliento. Sonaba como si alguien hubiera tomado una grabación de mi transmisión, hubiera recortado todos los espacios vacíos, y luego hubiera vuelto a unir las palabras con tanta fuerza que casi se superponían unas sobre otras. Me quedé mirando la luz verde de encendido en la consola mientras mi corazón aceleraba apenas un poco. Mi mente racional, la parte de mí que confía en los instrumentos, en los datos, en lo medible, intervino enseguida para aplastar aquella incomodidad instintiva. Era un fallo técnico. En un terreno montañoso, cargado de minerales, las señales de radio VHF pueden hacer cosas extrañas. Rebotan contra paredes de granito, golpean repetidores automáticos fuera de secuencia y generan bucles atmosféricos absurdos. Tenía que ser un problema de hardware. Una anomalía de propagación troposférica. Un rebote de mi propia señal, de vuelta hacia mí. Volví a presionar el botón del auricular, procurando que mi tono siguiera siendo tranquilo y profesional. Base, aquí Pico Negro. Estoy recibiendo una retroalimentación extraña en este canal. ¿Estoy entrando con retardo por repetidor? ¿Me copian? Cambio. Solté el botón. La estática regresó. Esperé, con la vista fija en el altavoz. 5 segundos después, la radio volvió a crujir. ¿Estoy entrando con retardo por repetidor? Cambio. Otra vez mi voz. Pero esta vez el sonido estaba distorsionado. Más agudo. Ligeramente elevado de tono. Las palabras salían atropelladas, como una vieja cinta analógica reproduciéndose apenas una fracción de segundo demasiado rápido. Me froté la nuca y sentí un sudor frío erizarse bajo el cuello de la camisa. Me incliné hacia la consola y bajé apenas un poco el volumen. Luego abrí el libro de registro y documenté el incidente. Hora, 6:04 de la tarde. Problema, rebote severo de señal. Posible fallo de repetidor con reproducción de audio. Subrayé la anotación 2 veces. A la mañana siguiente, con luz, tendría que hacer un diagnóstico completo de la caja de conexiones. Para las 10 de la noche, el sol ya había desaparecido por completo detrás de la línea dentada de las montañas, hundiendo el valle en un crepúsculo profundo, amoratado. La temperatura cayó 20 grados en menos de una hora. Con la llegada del frío, la estructura metálica de la torre comenzó a contraerse, emitiendo chasquidos secos que resonaban con violencia en la quietud. El viento había muerto por completo, y sobre la cresta se asentó esa inmovilidad total, sofocante, que solo existe en el corazón del territorio salvaje. El aire se sentía frágil, como vidrio a punto de romperse. Yo estaba tumbado en mi catre estrecho, todavía vestido, leyendo un manual de bolsillo bajo el haz blanco y duro de mi linterna frontal. La radio VHF, sobre el escritorio al otro lado de la cabina, seguía soltando su siseo bajo y constante de estática. Era un sonido familiar, reconfortante en medio de aquella oscuridad opresiva. Pasé una página del manual. Y entonces lo oí. No venía del altavoz de la radio. La radio seguía emitiendo el mismo siseo uniforme, ininterrumpido. Aquello venía de afuera. Atravesó el grueso cristal templado de la ventana, elevándose desde la rejilla de acero de la pasarela que rodeaba la torre. Vientos del norte a 12 nudos. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Mis pulmones simplemente dejaron de funcionar. Era un susurro. Mi susurro.
Me incorporé muy despacio sobre el catre, con todos los músculos rígidos. Levanté la mano y apagué la linterna frontal. La cabina quedó sumida al instante en una oscuridad absoluta. Me quedé sentado en la oscuridad, forzando el oído, con los ojos muy abiertos, sin parpadear, mientras intentaban adaptarse a la débil luz de la luna que se filtraba a través del vidrio. Me deslicé en silencio fuera del catre. Mis botas no hicieron ningún ruido sobre las tablas del suelo. Avancé hacia la ventana del este, manteniendo el cuerpo agachado, y apoyé un lado del rostro contra el cristal helado. Miré hacia abajo, a la rejilla de la pasarela justo al otro lado de la ventana. No había nada, solo la luz pálida de la luna, proyectando sombras largas y deformes entre los puntales de acero. Contuve la respiración, escuchando el silencio absoluto de la noche de Alaska. Entonces, justo debajo del suelo, a menos de 1 metro de donde yo estaba, alguien carraspeó. Era mi carraspeo. Y luego, una sola palabra: cambio. No grité. En la espesura remota, el pánico es un lujo que no puedes permitirte. Y te mata más rápido que el frío. Cuando estás a 60 pies de altura y a 90 millas de la carretera pavimentada más cercana, tu supervivencia depende por completo de mantener el pulso bajo y la mente funcionando. Me quedé inmóvil en la cabina sumida en la negrura, con las manos completamente quietas, escuchando cómo el eco de mi propia voz se desvanecía en el aire nocturno. Solo una palabra, pronunciada con la misma aspereza exacta de mi garganta después de aclararse. Mi mente se rebeló de inmediato contra la imposibilidad de aquello. Empezó a buscar una explicación lógica. Algo real. Algo medible. Mi cerebro exigía una fuente física. Había alguien ahí afuera. Esa era la única respuesta racional. Tenía que ser una persona. Un cazador furtivo fuera de temporada. Tal vez un excursionista perdido que había encontrado un escáner de emergencia y pensó que sería una broma enfermiza jugar con el vigía aislado. La acústica en aquel valle alpino era famosa por engañar. Las paredes de granito podían lanzar el sonido de formas absurdas, haciendo que un ruido nacido en la línea de árboles pareciera surgir justo debajo de tus botas. Tomé una respiración lenta y deliberada por la nariz, obligando al oxígeno a entrar en mi sistema. Me aparté del cristal, moviéndome con el silencio aprendido de la práctica, hasta que mi mano rozó el metal frío del armario de suministros. Metí la mano dentro y cerré los dedos alrededor del mango de aluminio moleteado de mi linterna Maglite. Era un cilindro sólido de metal, de casi 3 libras, construido para lanzar un haz de luz a casi 1/4 de milla. Pero también servía como un arma contundente bastante eficaz si las cosas se torcían. No la encendí todavía. No quería arruinar mi visión nocturna, ni delatar mi posición exacta dentro de la cabina. Avancé despacio hacia la trampilla encajada en el suelo. Era la única entrada y la única salida de aquella caja de cristal. Una losa pesada de hierro, rejilla metálica y madera tratada contra la intemperie. Me arrodillé junto a ella en la oscuridad. Mi mano encontró la cuña de roble macizo que había pateado bajo la manija horas antes. La sujeté con fuerza y tiré, soltándola poco a poco del cerrojo deformado. La dejé a un lado, agarré la manija de hierro helado, y empujé la pesada puerta hacia arriba. Las bisagras gimieron. En la quietud absoluta de la noche, aquel sonido pareció ensordecedor. Empujé la trampilla hasta el fondo, hasta que quedó fija en posición vertical, agarré la barandilla, y me descolgué hacia la pasarela exterior de acero. El frío me golpeó al instante. Atravesó mi camisa de franela como una cuchilla. Accioné el interruptor de la Maglite. El haz blanco, brutal, abrió un cono limpio en la oscuridad e iluminó la rejilla vacía de la pasarela. Partículas de polvo flotaron en la luz dura. Me quedé quieto, dejando que el haz barriera lentamente toda la plataforma. Nada. La pasarela estaba completamente vacía. Avancé hasta la baranda exterior, con las botas resonando suavemente sobre el metal, y me incliné hacia abajo. Dirigí la linterna en línea recta por las patas de la torre, siguiendo los gruesos puntales de acero hasta la roca de granito, 60 pies más abajo. No había nada. Solo piedra, sombras, y la densa, impenetrable muralla de abetos negros cerrándose alrededor desde todos los costados. Allá abajo, el bosque era un océano de agujas que simplemente se tragaba la luz.
El haz de la linterna se hundía en la copa de los árboles y desaparecía. Moví la luz de un lado a otro sobre la línea superior del bosque. Grité. Mi voz estalló como un disparo en el aire inmóvil, rebotó en la cresta lejana y rodó valle abajo. Este es un sitio federal restringido. Estoy registrando su presencia con el despacho del distrito en este mismo momento. Hice una pausa, con la linterna firme en la mano y el pecho apretado por el frío. Identifíquese. Esperé. La linterna pesada temblaba apenas en mi mano. Esperaba oír ramas partiéndose. Esperaba que un adolescente nervioso saliera de entre los árboles con las manos en alto, o que un cazador furtivo soltara una maldición y echara a correr. Pero lo que recibí fue una respuesta que subió desde la copa densa de los abetos negros, justo debajo de mi posición. Identifíquese. No era un eco. Yo sé cómo suena un eco. Un eco se degrada. Rebota contra el granito. Pierde filo, pierde volumen, pierde forma. Aquello no. Aquello fue una respuesta directa, localizada, lanzada hacia arriba con exactamente el mismo volumen y la misma fuerza que mi propio grito. Y lo peor no eran solo las palabras, ni siquiera la imitación plana y sin aliento de mi voz. Había otro sonido debajo. Respiración. Inspiraciones y exhalaciones pesadas, húmedas, deliberadas. Tenían una viscosidad biológica, una cualidad mojada, orgánica, con un leve silbido gutural al final de cada exhalación. No era una grabación digital reproducida por un altavoz barato. Eran pulmones. Pulmones reales, empujando aire. Me quedé inmóvil sobre la pasarela, con el haz de la linterna temblando sobre la línea de árboles, y entonces comprendí, con una sacudida de horror tan brutal que casi me dobló el estómago, que el ritmo de aquellas respiraciones húmedas coincidía perfectamente con la expansión y contracción de mi propio pecho. Inhala, exhala, inhala, exhala. Respiraba conmigo. Estaba igualando mi ritmo fisiológico exacto, desde 60 pies más abajo. Un nudo helado se formó en la boca de mi estómago, pesado y denso como una piedra tragada. Cada instinto que había afilado durante años de trabajo en territorio salvaje me gritó que abandonara aquella rejilla metálica expuesta. Di un paso atrás, sin apartar la linterna de la oscuridad de la línea forestal, hasta que el talón golpeó la trampilla abierta. Me dejé caer por la abertura, agarré la manija de hierro, y tiré de la puerta hacia abajo. Se cerró con un estruendo metálico que hizo vibrar las tablas del suelo. Enseguida pateé la cuña de madera bajo el cerrojo deformado, hundiéndola con el talón de la bota hasta que no avanzó ni un milímetro más. Ahora sí estaba respirando con fuerza. La adrenalina había terminado por romper la calma disciplinada que tanto me había costado sostener. No me molesté en encender las luces de la cabina. Fui directo a la consola de radio VHF sobre el escritorio metálico. Necesitaba a Ramiro. Necesitaba dejar aquello registrado de forma oficial, y necesitaba que el distrito enviara a un guardabosques por la carretera de acceso de inmediato. Me dejé caer en la silla y extendí la mano hacia el auricular. Pero justo cuando mis dedos flotaban sobre el plástico, me detuve. Algo iba mal. Algo iba terriblemente mal con el ruido de fondo de la cabina. El skeltz, ese siseo bajo y constante de estática que yo dejaba encendido siempre, había desaparecido. La radio estaba muda. No en silencio normal. En un silencio absoluto, opresivo, antinatural. Miré el indicador de energía en el panel frontal. El pequeño LED brillaba en verde, firme, intenso. Comprobé el voltímetro de los bancos de batería solar. Marcaba 13.8 voltios exactos. La unidad tenía alimentación completa. No había ningún fallo interno de hardware. Tomé el auricular y presioné el grueso botón lateral de transmisión. Pico negro para base. Ramiro, ¿me copias? Esta es una transmisión de emergencia. Tengo un intruso en el sitio. Solicito protocolo inmediato para... Solté el botón para escuchar el tono de confirmación. Nada. Silencio total. Ni siquiera el más leve crepitar de interferencia atmosférica. Volví a pulsar el micrófono, esta vez con tanta fuerza que el pulgar me dolió. Base, aquí pico negro. ¿Me reciben? Silencio. Me quedé mirando la consola mientras mi mente repasaba a toda velocidad los manuales técnicos que me había aprendido durante el entrenamiento.
Una radio no se queda completamente muda porque sí. Solo ocurre si pierde energía, si pierde la conexión con la antena, o si la frecuencia está siendo interferida de forma activa. Si otro transmisor cercano mantiene presionado su botón de transmisión, deja el micrófono abierto y satura el canal con una onda portadora continua. Eso genera un apagón localizado. Suprime todas las demás señales. No deja que nada salga. No deja que nada entre. El intruso, allá abajo, en la línea de árboles, tenía una radio. Y estaba manteniendo el botón presionado. Me estaba aislando del mundo exterior de forma deliberada, metódica. Me aparté del escritorio. Mi mente entró en ese estado frío, hiperconcentrado, propio de la resolución de problemas bajo presión. Si estaba bloqueando la frecuencia con un equipo portátil, yo no podía hacer nada desde dentro de la cabina. No tenía potencia suficiente para atravesar una interferencia localizada. Pero existía otra vulnerabilidad. Una física. El cable coaxial principal que conectaba mi consola VHF con la antena de alta ganancia del techo no recorría solo el interior de la cabina. Bajaba por una de las patas exteriores de la torre, sujeto a los puntales de acero con bridas industriales, hasta una caja de conexiones de línea dura situada unos 30 pies por debajo de la pasarela. Si el intruso estaba realmente en la base de la torre, si había escalado la estructura para manipular la caja, yo necesitaba saberlo. Necesitaba ver el estado físico de mi equipo. Si estaba pinchando la línea, tal vez yo aún podía desconectarlo manualmente. Agarré mi pesada chaqueta de trabajo de lona del respaldo de la silla y me la puse, cerrando la cremallera hasta la barbilla. Busqué mis gruesos guantes de cuero y me los ajusté sobre los dedos helados. Volví a tomar la maglite. Caminé de regreso hasta la trampilla. Vacilé una fracción de segundo, mirando la cuña de madera. En cuanto la quitara, la cabina dejaría de ser segura. Estaría renunciando a mi única barrera física. Pero no podía quedarme atrapado en una caja de cristal sin comunicaciones. Ciego, sordo, esperando a que una presencia hostil dictara las reglas de la noche. Saqué la cuña de una patada seca. Empujé la pesada puerta de hierro. Salí al viento cortante, y bloqueé la trampilla en posición vertical. El viento había cobrado fuerza. Ahora silbaba entre el esqueleto de acero de la torre con una nota grave, triste, casi fúnebre. Me dirigí a la escalera exterior. Era una caída vertical recta, atornillada directamente a la pata principal de soporte. Enganché la linterna a un mosquetón pesado en mi cinturón, apreté los peldaños helados con los guantes de cuero, y lancé el cuerpo sobre el vacío de 60 pies. Empecé a bajar hacia la oscuridad. Fui contando los peldaños mientras descendía. Un hábito, una rutina para mantener la mente ocupada. 1, 2, 3. El viento tiraba de mi chaqueta con violencia, amenazando con arrancarme el agarre. Con cada ráfaga, toda la estructura se balanceaba una fracción de pulgada. Un recordatorio físico, nauseabundo, de la altura. 4, 5, 6. Mantuve la vista clavada en el metal oxidado a pocos centímetros de mi cara, negándome a mirar el vacío negro que se abría bajo mis botas. 10, 15, 20. La temperatura parecía caer con cada pie que descendía. El metal estaba tan frío que se sentía como fuego, atravesando el cuero grueso de los guantes hasta morderme la piel de las palmas. 25, 30. Mis botas tocaron la pequeña plataforma de rejilla metálica donde estaba instalada la caja de conexiones. Enganché con firmeza el brazo izquierdo alrededor de un puntal vertical, cargando todo mi peso en el arnés improvisado de mis propios músculos, y descolgué la linterna con la mano derecha. Encendí la maglite y dirigí el haz blanco, brutal, directamente a la carcasa gris de la caja, atornillada a la pata de acero. La caja parecía intacta. Los pestillos seguían bien cerrados contra el burlete de protección. Pero cuando seguí con la luz el grueso cable coaxial negro que subía desde la parte inferior de la caja, el aire se me atascó en la garganta. El cable estaba destruido. Y no lo había mordido una marmota. No estaba deshilachado por años de rozar contra el acero bajo el viento. Estaba cortado. Limpiamente. Un corte recto, perfecto, atravesando la funda gruesa de goma, el blindaje de cobre trenzado y el núcleo dieléctrico central.
El alambre brillante del interior atrapó la luz de la linterna y relució con fuerza contra el metal oscuro de la torre. Parecía seccionado con una cizalla industrial para pernos. Los dos extremos mutilados del cable colgaban inútiles en el viento, balanceándose de un lado a otro y golpeando suavemente el puntal de acero. Ningún animal hace eso. Un oso no lleva cizallas. Un puma no corta una línea de comunicaciones con precisión quirúrgica. Aquello era sabotaje. Deliberado. Calculado. Malicioso. Alguien había escalado exactamente hasta la mitad de la torre, en plena oscuridad helada, con el propósito específico de cortar mi único vínculo con el centro distrital. Y lo había hecho mientras yo estaba sentado dentro de la cabina, completamente ajeno a su presencia en la estructura. Me quedé mirando el corte limpio del cobre, y el peso aterrador de mi aislamiento cayó sobre mí con la fuerza de algo físico. Estaba a 30 pies del suelo, aferrado a una escalera metálica congelada, en medio de millones de acres de naturaleza vacía, completamente separado del resto de la humanidad. Y entonces, mientras contemplaba el cable arruinado, un sonido subió desde la oscuridad directamente debajo de mí. Venía desde la base misma de la torre. 30 pies más abajo, en la negrura absoluta. Gael. El haz de la linterna tembló salvajemente cuando mi mano empezó a sacudirse. ¿Mi nombre? Había usado mi nombre. Yo nunca había dicho mi nombre de pila por radio. Siempre usaba el indicativo oficial, Pico Negro. Y Ramiro era un profesional. Tampoco él usaba mi nombre en canal abierto. No había ninguna forma de que un desconocido, perdido en el bosque con un escáner, pudiera saber cómo me llamaba. Gael, baja. Necesito ayuda. Era mi voz llamándome desde la oscuridad. Pero la cadencia plana, sin respiración, que había oído en la radio, había desaparecido. En su lugar había algo infinitamente peor. La voz estaba empapada de terror, de una desesperación húmeda, agonizante. Sonaba exactamente como sonaría yo si tuviera las piernas destrozadas. Si estuviera tirado en el barro helado al pie de la torre, desangrándome en la oscuridad. No miré hacia abajo. Esa es la primera regla al trabajar a grandes alturas. Pero también es la primera regla para sobrevivir cuando el abismo te está hablando. La voz que subía desde el granito, 30 pies por debajo de mí, no era un simple truco. Era un arma. Oír tu propia voz ya es inquietante en las mejores circunstancias. Pero oír tu propia voz gritando en una agonía absoluta, suplicando ayuda desde el fondo de un barranco congelado, eso es una violación profunda de la cordura. Despierta una sensación primordial, nauseabunda, en la base del cráneo. Mi mente racional, la parte de mí que exigía datos, parámetros lógicos, explicaciones medibles, casi entró en cortocircuito. No miré hacia abajo para ver qué estaba produciendo aquel sonido en la oscuridad. Simplemente, escalé. Aferré el peldaño de acero cubierto de escarcha sobre mi cabeza y me impulsé hacia arriba con una sacudida violenta, desesperada, alimentada por pura adrenalina. Mis pesadas botas de trabajo resbalaron sobre la rejilla helada. La rodilla derecha se estrelló contra un refuerzo diagonal, y una descarga de dolor blanco, abrasador, me atravesó el fémur. Pero no me detuve. Ni siquiera reduje la velocidad. El viento aullaba entre los puntales de acero con un silbido agudo y lastimero, un sonido casi suficiente para tragarse aquella voz. Casi. Pero no pudo. La voz siguió repitiendo su bucle atroz. Gael, baja. Necesito ayuda. Ahora estaba llorando. Era un sonido húmedo, roto, lamentable. La voz de un hombre que sabe, con una certeza absoluta, que va a morir solo en la oscuridad. Me arrastré por encima del borde de la pasarela y arrojé todo el peso de mi torso sobre la rejilla metálica. Ni siquiera me molesté en ponerme de pie. Avancé a gatas sobre el acero congelado, arrastrándome hacia la trampilla abierta bajo el suelo de la cabina. Me lancé por la abertura. Mi pesada chaqueta de lona se enganchó un instante en el borde de hierro, y luego caí de golpe sobre el suelo firme de la cabina. Giré sobre mis rodillas, agarré la gruesa manija de hierro de la trampilla y tiré de ella con toda la fuerza que me quedaba. El estruendo metálico me vibró hasta en los dientes. Agarré el cerrojo deformado y lo forcé hasta cerrarlo. El metal oxidado rechinó en protesta. Pero yo sabía que no bastaba.
Tomé la pesada cuña de roble del suelo y la pateé con violencia bajo la manija. Una vez, 2, 3. Seguí golpeando la madera con el talón de la bota hasta que la cuña se astilló ligeramente contra el hierro y se negó a avanzar un solo milímetro más. Me quedé tendido sobre las tablas, con el pecho agitado, el aliento dibujando nubes en el aire glacial de la cabina sin calefacción. Escuchando el silencio absoluto de mi caja de vidrio. Me quedé en el suelo durante mucho tiempo. No sé cuántos minutos pasaron. El desplome de la adrenalina me golpeó como un impacto físico, dejándome las extremidades temblando sin control y la boca con un sabor a cobre viejo. Me obligué a incorporarme. Me obligué a sentarme con la espalda apoyada contra la trampilla asegurada. Y me obligué a mirar los datos. Soy un hombre metódico. Analizo variables. No creo en fantasmas, ni en espíritus del bosque, ni en las supersticiones locales que los excursionistas de temporada susurran alrededor de sus fogatas, allá abajo, en los valles. Siempre existe una realidad biológica, física, concreta, detrás de cada anomalía. Me quedé sentado en la oscuridad, con el haz de la maglite pintando un círculo pálido en el techo, y empecé a ordenar las variables. Hecho número 1. La línea principal de comunicaciones había sido cortada. Hecho número 2. El corte era limpio. Demasiado limpio. Eso requería herramientas pesadas, como cizallas industriales, o una fuerza mandibular mecánica sencillamente inimaginable. Hecho número 3. Lo que estuviera en la base de la torre poseía una capacidad avanzada de imitación vocal, capaz de reproducir no solo palabras, sino inflexiones exactas, angustia emocional, e incluso mi patrón preciso de respiración. Hecho número 4. Conocía mi nombre. Hecho número 5. Quería que yo bajara al suelo. Subí las rodillas hasta el pecho y las rodeé con los brazos, temblando de frío. Un ser humano con un escáner de radio y un megáfono podría, en teoría, ejecutar tanto el sabotaje como la imitación de voz. Pero, ¿por qué? ¿Cuál sería el motivo? Los cazadores furtivos no buscan llamar la atención. Los vándalos no escalan 30 pies por una torre de acero congelada, en plena ráfaga de viento, solo para cortar un cable y reproducir un audio aterrador. Y luego estaba la respiración. Una grabación digital no se sincroniza en tiempo real con tu ritmo respiratorio. Una grabación no responde a tu estado físico. Aquello era un animal. Tenía que ser un organismo biológico. Pero un animal que usa herramientas. Un animal que entiende el poder psicológico de pronunciar un nombre humano. Los cuervos y los cuervos grandes pueden imitar el habla humana con una precisión inquietante. Pero no cortan cables coaxiales pesados. Un oso puede destrozar una caja metálica de conexiones. Pero no susurra tu nombre en la oscuridad. Los datos no encajaban en ninguna taxonomía conocida. Los datos apuntaban a un depredador sin clasificar. Altamente inteligente. Y cazándome de forma activa. Yo estaba atrapado en una caja de vidrio de 14 por 14 pies, a 60 pies del suelo. Mientras la cuña de roble astillada resistiera, estaba a salvo. Pero también estaba completamente ciego, y completamente sordo, ante lo que ocurría afuera. Necesitaba más información. Necesitaba un precedente. Me impulsé para levantarme del suelo. La rodilla magullada palpitó en protesta. Caminé hasta el compartimento de almacenamiento bajo mi catre estrecho. Antes de que todo se volviera digital, antes de que el centro distrital impusiera discos duros cifrados y enlaces satelitales, los vigías llevaban diarios físicos, escritos a mano. Los registros de estación estaban pensados para ser un archivo meticuloso de patrones meteorológicos, mantenimiento del equipo y avistamientos de fauna. La mayoría de los hombres solo los llenaban con quejas sobre la comida liofilizada y sobre el aburrimiento aplastante del aislamiento. Saqué un contenedor plástico pesado y abrí los cierres metálicos. El olor a papel viejo, polvo estancado y pegamento seco de encuadernación subió al aire helado. Aparté baterías de repuesto para la radio, rollos de cinta adhesiva y bengalas de emergencia, hasta que, al fondo, encontré una pila de cuadernos de cuero encuadernados. Revisé las fechas escritas con marcador negro en los lomos de los cuadernos. Buscaba la temporada anterior. Buscaba a Bruno. Bruno era el hombre que había ocupado Pico Negro el verano antes que yo.
Nunca llegué a conocerlo. Cuando acepté el contrato, la administración solo me dijo que Bruno había renunciado de forma abrupta a mediados de agosto. Mencionaron una supuesta emergencia familiar, sin dar más detalles. Según ellos, había recogido sus cosas personales, había caminado las 90 millas hasta el punto de extracción junto a la carretera, y no había vuelto. Eso ocurre en este trabajo. El aislamiento absoluto quiebra a algunas personas. El silencio se vuelve demasiado fuerte. La inmensidad del bosque de abetos termina siendo sofocante, y simplemente se marchan. Pero ahora, sentado en aquella cabina helada, con la línea de comunicación cortada y un depredador imitador al pie de la torre, la salida repentina de Bruno adquiría un matiz siniestro. Encontré el cuaderno marcado con el año anterior. Me senté frente al escritorio metálico, encendí la linterna frontal y abrí la pesada cubierta de cuero. La letra de Bruno empezaba siendo limpia, precisa, profesional. Mayúsculas rectas, datos meteorológicos meticulosos, observaciones rutinarias sobre formaciones de altocúmulos y sobre la actividad de las marmotas de la zona. Fui pasando páginas, hojeando las semanas de finales de junio y principios de julio. No había nada fuera de lo común. Pero al llegar a la primera semana de agosto, la escritura empezó a cambiar. Aquellas letras ordenadas se degradaban en una caligrafía inclinada, apresurada, frenética. La tinta estaba tan hundida en el papel que dejaba marcas profundas, palpables, en el reverso de las páginas. Los datos meteorológicos empezaron a escasear. En su lugar aparecieron párrafos largos, erráticos, llenos de observaciones personales. Me incliné más sobre el escritorio, mientras el haz blanco y duro de la linterna frontal iluminaba aquella escritura desesperada. Encontré una entrada fechada el 8 de agosto. Ecos en el valle otra vez esta noche. Le grité a un oso negro que estaba buscando comida junto a la línea de árboles, y el eco volvió mal. El tiempo no cuadra. Tarda demasiado en regresar y suena demasiado claro. No suena como ondas de sonido rebotando en el granito. Suena como si alguien estuviera en los árboles gritándome de vuelta. Tragué saliva. Tenía la garganta seca. Pasé la página. 10 de agosto. La radio VHF está fallando. El Skelt se sigue abriendo incluso cuando no hay ningún sistema de tormenta en el sector. Sigo oyendo estallidos de estática, como si alguien estuviera pulsando un micrófono justo afuera de la torre. Le pedí a Ramiro que hiciera un diagnóstico completo del repetidor regional, pero dice que la señal está limpia desde su lado. Creo que hay alguien ahí afuera con un escáner portátil. ¿Me está escuchando? Mi dedo enguantado recorrió aquellas líneas irregulares de tinta. Bruno había atravesado exactamente el mismo proceso de racionalización que yo. Había culpado a los ecos del valle. Había culpado a un cazador furtivo con una radio. Había intentado desesperadamente encajar la anomalía en un marco lógico. Pasé a las últimas páginas del cuaderno. Allí la letra era casi ilegible, escrita con trazos dentados, aterrados, que a veces rasgaban el papel fino. 12 de agosto. No es un cazador. No es un excursionista. Lo vi esta noche, durante los destellos de los rayos secos. Estaba enrollado alrededor de los puntales inferiores de acero. Es demasiado pálido. Es demasiado largo. Tiene demasiadas articulaciones en las extremidades. Aísla. Eso es lo que hace. Corta las líneas para que creas que estás completamente solo. Y luego usa las voces de la gente en la que confías para hacerte bajar al suelo. Aprende. Un sudor frío, punzante, me brotó en la frente y en la nuca. Las palabras sobre la página confirmaban cada una de las variables aterradoras que yo acababa de procesar. Bruno lo sabía. Había comprendido el método del depredador. Había visto la realidad física de la anomalía. Leí la última entrada, fechada el 14 de agosto. Exactamente 2 días antes de que, según la versión oficial, Bruno hubiera abandonado el puesto por su emergencia familiar. No confíes en la radio. No confíes en las voces. Si suena como Ramiro, pídele su número de empleado. Pídele una secuencia de matemáticas complejas. No conoce los números. Solo conoce lo que oye. Imita la sintaxis a la perfección, pero no entiende la lógica subyacente. Está intentando hacerme bajar. Sigue usando la voz de mi esposa. Mi esposa está en Seattle.
No está al pie de esta torre. No voy a bajar. Voy a patear la cuña bajo la trampilla y no me voy a mover. Esa fue la última entrada. El resto del grueso cuaderno de cuero estaba completamente en blanco. Bruno no había salido caminando por una emergencia familiar. La administración había mentido para encubrir una desaparición. O quizá la administración simplemente nunca supo la verdad. Bruno se había encerrado en esta misma cabina, sentado ante este mismo escritorio metálico, aterrado por la pesadilla pálida y de múltiples articulaciones que lo esperaba al pie de la torre. Y de algún modo, a pesar de la pesada trampilla de hierro y de la cuña de roble, había desaparecido. Me quedé sentado en la cabina silenciosa, sintiendo el peso inmenso de las últimas palabras de Bruno aplastándome el pecho como un yunque. Imita la sintaxis, pero no entiende la lógica. Giré la mirada hacia la consola VHF sobre el escritorio. La luz verde de encendido seguía brillando, firme, constante. Pero el altavoz permanecía completamente muerto. El grueso cable coaxial estaba cortado 30 pies por debajo de mí, en la oscuridad helada. La conexión física con la antena de alta ganancia del techo estaba rota. La radio no era más que un ladrillo inútil de metal y circuitos de plástico. Extendí la mano y pasé los dedos enguantados, temblorosos, por la carcasa fría del aparato. Estaba completamente solo. Envíame el siguiente fragmento y te lo sigo con el mismo tono exacto. Estaba atrapado en una jaula de vidrio templado y acero, suspendido sobre un depredador que podía ponerse mi propia voz como si fuera una máscara. Tomé una respiración lenta y profunda, intentando obligar a mi corazón desbocado a volver a un ritmo manejable. Necesitaba un plan táctico. Necesitaba esperar a la seguridad del amanecer, evaluar visualmente el daño físico en la caja de conexiones desde la relativa seguridad de la pasarela y encontrar una forma de señalar a un avión de reconocimiento. Podía usar las bengalas rojas de emergencia guardadas en el contenedor. Podía usar el espejo de señalización reflectante. Solo tenía que sobrevivir la noche. Solo tenía que mantener la cuña de roble firmemente en su sitio e ignorar cualquier alucinación auditiva que esa criatura proyectara desde la oscuridad. Y entonces ocurrió lo imposible. La radio muerta sobre el escritorio volvió a silbar. No fue la ruptura limpia y nítida del umbral del Skelts. Fue una explosión áspera, violenta, crepitante de estática que me hizo saltar en la silla metálica, golpeándome con dolor la rodilla contra la parte inferior del escritorio. La estática siseó y estalló con fuerza, llenando la pequeña cabina con un ruido abrumador de interferencia electromagnética. Me quedé mirando la rejilla negra del altavoz. Mi mente se quedó en blanco. La línea estaba cortada. El cable físico de cobre había sido seccionado. Era científica y físicamente imposible que el receptor estuviera captando una señal de radio proveniente del centro distrital. Pero la estática pesada se despejó, y una voz surgió del altavoz. Pico negro. Aquí base. El corazón me golpeó las costillas como un pájaro atrapado intentando abrirse paso fuera de una jaula. Era Ramiro. Exactamente la voz de Ramiro. Aquel barítono áspero, cansado, manchado de nicotina, era inconfundible. La inflexión era perfecta. Incluso ese leve suspiro agotado antes de pronunciar el indicativo estaba reproducido con una precisión absoluta. Gael, ¿me copias? Tenemos un frente masivo de rayos secos avanzando rápidamente hacia tu cuadrícula. Toda la cresta está comprometida. Esta es una orden obligatoria de evacuación. Repito, tienes que abrir la trampilla, bajar de inmediato y dirigirte al norte, al punto de extracción. Me puse de pie despacio. Las patas de la silla rasparon las tablas del suelo mientras yo retrocedía del escritorio. Sonaba exactamente como mi despachador. Sonaba a seguridad. Sonaba a una voz de autoridad diciéndome exactamente lo que necesitaba hacer para sobrevivir a un incendio forestal catastrófico. Pero el grueso cable coaxial estaba cortado, y la voz estaba saliendo directamente del altavoz. Entonces recordé la letra desesperada en el diario de Bruno. Pídele una secuencia matemática. No conoce los números. Di un paso al frente. La mano me temblaba con tanta violencia que apenas podía controlar los dedos mientras la suspendía sobre el botón de transmisión del auricular. Lo presioné con firmeza. Ramiro, dije, y mi voz apenas fue un susurro ronco en el aire helado de la cabina.
¿Cuál es tu número de empleado de 6 dígitos? Solté el botón. La radio siseó con una estática espesa. Pasaron 5 segundos. Pasaron 10. Me quedé mirando la luz verde de encendido, esperando que aquella voz áspera soltara el código de siempre. Recé por los números. Recé por la lógica. Entonces la radio volvió a crujir. La voz que salió seguía siendo la de Ramiro, pero la cadencia había cambiado por completo. El ritmo humano natural había desaparecido, sustituido por aquel flujo de audio sin aliento, superpuesto, que ya había oído antes esa noche. Tienes que bajar. Baja. Baja. Bulbo seco en 72 grados. Necesito ayuda. Baja. La voz comenzó a superponerse a sí misma en un coro horrendo e imposible. Era el barítono profundo de Ramiro, pero se deslizaba sin esfuerzo hacia mi propio susurro aterrorizado, jadeante, como si 2 pistas de audio distintas estuvieran reproduciéndose al mismo tiempo desde aquel único altavoz pequeño. La entidad no estaba transmitiendo una señal de radio a través del aire. Estaba sosteniendo físicamente los cables de cobre desnudos y cortados del coaxial, 30 pies por debajo de mí, en la negrura absoluta. Y estaba proyectando sus voces robadas directamente por la línea dura hasta mi cabina. Retrocedí del escritorio metálico tan rápido que las patas de la silla se engancharon en las irregularidades del suelo, haciéndola volcar hacia atrás contra el muro de vidrio de la cabina. No me importó el ruido. No me importó nada, salvo poner distancia física entre yo y la consola VHF. Mi mente racional, esa estructura meticulosa de lógica y parámetros científicos en la que había confiado durante toda mi vida adulta, empezó a fracturarse con violencia. Yo entendía la telemetría de radio. Entendía cómo las corrientes eléctricas viajan por el blindaje de cobre, cómo los transceptores convierten voltaje bruto en frecuencias de audio, y cómo el rebote atmosférico puede distorsionar una señal. Pero nada de eso aplicaba aquí. El grueso cable coaxial negro estaba cortado 30 pies por debajo de mí. Había una separación física, indiscutible, en el sistema. Y aún así, el altavoz sobre mi escritorio vibraba activamente, empujando ondas sonoras al aire helado de la cabina. La entidad al pie de la torre no estaba emitiendo una transmisión por la atmósfera. Estaba sujetando con su propio cuerpo los hilos de cobre desnudos del tendido cortado, allá abajo, en la negrura del dosel forestal. De algún modo, estaba generando una corriente eléctrica con su propia biología, inyectando sus frecuencias de audio robadas, imitadas, directamente por los 30 pies restantes de cable de cobre hasta mi consola. El horror biológico, la imposibilidad brutal de esa comprensión, me dejó paralizado. Estaba mezclando el barítono cansado y pragmático de Ramiro con mi propio susurro aterrado, sin aliento. 2 voces humanas distintas, perfectamente replicadas, sangrando una dentro de la otra en un coro monstruoso, exigiendo que abriera la trampilla y descendiera a la oscuridad. Me lancé hacia adelante. Mis guantes gruesos de cuero eran torpes y temblorosos mientras agarraba el cable de alimentación que unía la consola de radio con el banco de baterías solares. Ni siquiera busqué el interruptor. Simplemente cerré el puño alrededor del grueso cordón de goma y tiré de él con violencia hasta arrancarlo de la parte trasera de la unidad. La carcasa de plástico se resquebrajó. La luz verde de encendido murió al instante. Las voces superpuestas se cortaron de golpe, reemplazadas por el silencio profundo, sofocante, absoluto de la cabina aislada. Me quedé allí, con el pecho agitado, mirando el ladrillo muerto de componentes electrónicos sobre el escritorio. Ahora sí estaba solo. Solo de verdad. De una forma absoluta y fundamental. No habría protocolo de rescate. No subiría ningún guardabosques por la carretera de acceso. Éramos únicamente yo, la caja de vidrio, y lo que fuera que esperaba abajo, entre las patas de acero de la torre. Afuera, la atmósfera estaba entrando en una transformación violenta. La presión barométrica caía tan rápido que podía sentir el cambio en el oído interno, un dolor sordo, pulsante, la señal inequívoca de una colisión meteorológica masiva. El tenue olor metálico a ozono que había flotado en el aire durante toda la tarde se intensificó de golpe, filtrándose con agresividad por las grietas microscópicas de los sellos de las ventanas. Sabía a hierro frío en la parte de atrás de la lengua. La ruptura de la dorsal en altura ya había llegado,
trayendo consigo las tormentas secas que todo vigía teme. El viento, que había permanecido muerto durante horas, regresó con una violencia repentina. No aumentó poco a poco. Golpeó el costado de la torre como un puño físico. El esqueleto de acero de 60 pies gimió bajo el impacto. Los enormes puntales metálicos vibraron con un zumbido grave, resonante. Toda la cabina, aquella caja de 14 por 14 pies, se inclinó de forma brutal, balanceándose varios centímetros fuera de su eje. Tuve que agarrarme al borde de la consola del Firefinder para no perder el equilibrio cuando el suelo se inclinó bajo mis botas. Uno se acostumbra al vaivén normal de una torre de vigilancia. Pero aquello era otra cosa. Aquello era una tensión estructural empujando al límite absoluto una ingeniería envejecida por décadas. El viento aullaba a través de la rejilla de la pasarela exterior con un chillido mecánico, agudo, que tapaba cualquier sonido procedente del bosque. Y entonces comenzaron los relámpagos. No eran los destellos lejanos y rodantes de una tormenta veraniega común. Eran descargas secas, rápidas, agresivas, golpeando las crestas de granito de alta altitud con una intensidad cegadora. Al principio, los impactos eran completamente silenciosos. El trueno venía millas después de la luz. El efecto estroboscópico era desorientador. Pintaba el inmenso océano de abetos negros con ráfagas alternas de blanco cegador y sombras profundas, impenetrables. Dejé la maglite enganchada al cinturón. No quería dibujar mi silueta dentro de la caja de vidrio. Me moví con cuidado hasta la ventana sur, manteniendo el cuerpo agachado, y apoyé las manos contra el cristal helado. Esperé la siguiente secuencia de descargas. Necesitaba confirmación visual. Necesitaba conocer las dimensiones físicas de la amenaza a la que me enfrentaba. Mi mente exigía datos, aunque esos datos fueran atroces. Un relámpago enorme golpeó la cresta adyacente, ramificándose por la cubierta de nubes e iluminando todo el valle con un resplandor brutal, azul blanquecino. El destello duró quizá medio segundo. En esa fracción de tiempo, miré directamente hacia abajo, siguiendo la pata principal de soporte de la torre. No vi un oso. No vi a un hombre con ropa de caza. Vi algo que desafiaba toda regla anatómica del mundo natural. Estaba enrollado alrededor de los gruesos puntales de acero, unos 20 pies por debajo de la pasarela. Era imposiblemente pálido, del color de la carne muerta, hinchada por el agua. Destacaba con una violencia obscena contra el metal oxidado y la madera oscura. Su cuerpo estaba alargado hasta un extremo grotesco. Las extremidades se enroscaban alrededor de las vigas como si fueran gruesos cables musculares. La geometría de su forma estaba mal. Profundamente mal. Había demasiadas articulaciones. Demasiados ángulos duros, segmentados, presionando contra la estructura de metal. No parecía estar escalando. Parecía tejido dentro de la torre. Como si formara parte de ella. Antes de que mi cerebro pudiera procesar el horror de su cabeza o de sus manos, el relámpago murió, y el valle se hundió otra vez en una oscuridad absoluta. Retrocedí trastabillando del cristal, con las botas raspando con fuerza las tablas del suelo. La imagen residual de aquella espiral pálida, de múltiples articulaciones, quedó quemada en mis retinas. La entrada frenética del diario de Bruno resonó en mi cabeza. Demasiado pálido. Demasiado largo. Demasiadas articulaciones en las extremidades. Por fin un trueno ensordecedor cruzó la cresta y golpeó la cabina, haciendo temblar los paneles de vidrio con tanta violencia que pensé que estallarían hacia adentro. Pero al trueno le siguió otro sonido. Y ese sonido sembró una clase distinta de terror en mi pecho. Fue un estallido seco, abrupto, como un disparo de rifle. Venía del bosque denso, aproximadamente 1 milla al norte. Corrí hacia las ventanas del norte justo cuando otra secuencia de rayos abrió el cielo. Un enorme abeto muerto, completamente reseco por el calor del verano, había recibido un impacto directo. La madera seca prácticamente había explotado, y la maleza circundante ya estaba prendiendo. En plena oscuridad salvaje, un incendio forestal es algo aterrador de contemplar. No crece despacio. En condiciones tan secas, con el viento alimentándolo de oxígeno, prende con una violencia explosiva. Un resplandor naranja, sordo y furioso, comenzó a expandirse con rapidez a través de la línea de árboles lejana como un cáncer.
Me quedé mirando el punto de ignición mientras mi mente calculaba la dirección del viento y la carga de combustible vegetal. El viento era del norte. Soplaba de forma sostenida a 30 nudos. Y estaba empujando el fuego directamente hacia la cresta de granito de Pico Negro. En menos de 10 minutos, el olor del bosque ardiendo alcanzó la cabina. No era la fragancia tenue y lejana de una fogata. Era una nube espesa, acre, sofocante, hecha de resina de pino ardiendo, corteza incinerada y tierra chamuscada. El humo viajaba montado sobre las corrientes violentas del viento, golpeando los costados de la caja de vidrio y remolinando alrededor de la pasarela. La temperatura ambiente dentro de la pequeña cabina cerrada empezó a subir con rapidez. Los paneles de vidrio, diseñados para mantener fuera el frío alpino, se estaban convirtiendo ahora en un horno, atrapando el calor radiante del incendio que se acercaba. El humo empezó a filtrarse por las grietas microscópicas de los sellos de las ventanas y por los bordes deformados de la pesada trampilla de hierro. Primero se acumuló en el techo, una bruma gris espesa que borró el pálido rayo de luna. Después comenzó a descender lentamente hacia el suelo. Los ojos empezaron a arderme de inmediato. Una quemazón química, aguda, que me empañó la visión. Tosí. El sonido salió áspero, desgarrado, en aquel aire seco y envenenado. Cada respiración se sentía como inhalar vidrio molido. Caí de manos y rodillas, pegando la cara a las tablas del suelo todo lo posible. Abajo, el aire era apenas un poco más fresco, un poco más limpio. Pero sabía que aquello no era más que un alivio temporal. La cabina estaba reteniendo el humo. Si me quedaba dentro de ese espacio cerrado, el monóxido de carbono me dejaría inconsciente en menos de 20 minutos, mucho antes de que las llamas alcanzaran la base de la torre. Necesitaba ventilación, pero no podía abrir las ventanas. Los gruesos paneles de vidrio funcionaban con un mecanismo de bisagras que abría hacia afuera. Abrirlos solo permitiría que el viento empujara la parte más densa de la nube de humo directamente al interior. Y tampoco podía retirar la cuña de roble ni abrir la trampilla de hierro. Esa era mi única barrera física contra la pesadilla pálida y multiarticulada que seguía enroscada alrededor de los puntales bajo mis pies. Me arrastré por las tablas, con los pulmones en llamas, hasta que mis manos enguantadas encontraron las pesadas palancas de hierro incrustadas en los zócalos, cerca de las esquinas del cuarto. La cabina estaba equipada con 4 compuertas de ventilación en el suelo, diseñadas para permitir flujo de aire en los días sofocantes del verano. Eran ranuras rectangulares y estrechas, abiertas directamente a través del suelo y de la rejilla exterior de la pasarela, cubiertas por lamas metálicas gruesas. Agarré la primera palanca oxidada y tiré con fuerza. Gimió en protesta. Estaba agarrotada por años de desuso, y por la expansión del hielo. Cambié el peso del cuerpo, apoyé la bota de trabajo contra la pared, y tiré hacia atrás con toda la fuerza de mis hombros. El óxido cedió con un chasquido seco. Las gruesas lamas de acero giraron y se abrieron. Me arrastré hasta la siguiente esquina y forcé la segunda compuerta. Luego la tercera. Y por último la cuarta. De inmediato, una ráfaga de aire frío, violenta y turbulenta, irrumpió por las rendijas abiertas, empujada por los fuertes vientos del exterior. El flujo empezó a mover el humo atrapado, arrastrando la neblina tóxica hacia afuera mediante una ventilación cruzada improvisada. Pegué el rostro a la abertura de la rejilla del este y jadeé con avidez, tragando oxígeno fresco mientras las lágrimas me corrían por la cara y se hundían en el cuello de mi chaqueta de lona. Pero al abrir las rejillas del suelo no solo dejé entrar aire. También eliminé la barrera acústica de las tablas macizas. Los sonidos del exterior de la torre se amplificaron de pronto, rebotando con nitidez dentro de la pequeña cabina. A través de las lamas abiertas, oí el gemido metálico inconfundible de los refuerzos cruzados de la torre doblándose bajo un peso grande y cambiante. Era un sonido rítmico, agónico, el lamento del acero sometido a tensión. Estaba subiendo. Contuve la respiración, con el oído suspendido a apenas unos centímetros de la abertura. Entonces escuché el roce nauseabundo de una carne pesada, endurecida, deslizándose contra el entramado oxidado del metal. Se movía con una velocidad increíble. Ascendía por las patas exteriores de la torre con una fluidez aterradora, casi elegante. La pesada trampilla de hierro seguía asegurada.
Pero la criatura ya no estaba 30 pies más abajo. Estaba cerrando la distancia. Y entonces comenzó la guerra psicológica. Esta vez no usó la voz de Ramiro. No susurró mi nombre desde la oscuridad. Usó mi propia voz, pero a un volumen ensordecedor. Lanzó el sonido hacia arriba con la amplificación mecánica y brutal de una sirena. Dios mío, me quemo. Por favor, ayúdame. Me estoy quemando. El grito desgarró la noche, atravesando el aullido del viento y el rugido lejano del incendio. Era mi voz chillando en una agonía absoluta, pura, insoportable. Reproducía con una precisión monstruosa el sonido de mis propias cuerdas vocales rompiéndose bajo el terror más crudo. Era la voz de un hombre asándose vivo entre humo y llamas, suplicando una misericordia que no iba a llegar. La violencia psicológica de escuchar tu propia muerte es imposible de describir. Salta por encima de todas las defensas lógicas que tu mente ha construido. Me tapé los oídos con las manos, apretando el cuero grueso de los guantes contra los lados de la cabeza. Pero no pude bloquearlo. Los gritos reverberaban a través de las rejillas abiertas del suelo, rebotaban contra los muros de vidrio de la cabina, y llenaban todo el espacio con mi propio terror agónico. El estómago se me reveló con violencia. Me doblé sobre las tablas, con arcadas secas en la oscuridad, mientras todo el cuerpo me temblaba bajo un pavor frío, paralizante. Estaba usando el incendio que se acercaba. Estaba usando el contexto del entorno para ajustar la tortura psicológica con una precisión perfecta. Y de pronto, los gritos se cortaron. En su lugar quedó un golpe húmedo, pesado, metálico. Venía de la rejilla de la pasarela, justo al otro lado de la ventana oriental. Había llegado arriba. Ya no estaba trepando por los puntales. Ahora estaba de pie sobre el estrecho balcón de acero, separado de mí solo por un panel de vidrio templado y por la pesada trampilla de hierro encajada en el suelo. Retrocedí a toda prisa sobre las tablas, pateando con desesperación hasta que la columna chocó contra la base del escritorio metálico. Saqué la maglite del cinturón y la apunté hacia la trampilla. El pulgar me temblaba sobre el interruptor, pero no la encendí. Me limité a mirar a ciegas la oscuridad, con los ojos fijos en el lugar exacto donde sabía que estaban la manija de hierro y el cerrojo deformado. Esperé el impacto violento. Esperé que la criatura lanzara su peso alargado y monstruoso contra la rejilla de hierro, golpeando las bisagras hasta que el metal antiguo cediera. Me preparé para el asalto físico, pero el asalto no llegó. En cambio, justo al otro lado de la trampilla, oí un sonido que me heló la sangre hasta convertirla en hielo. Fue un chasquido metálico, seco y pesado. Era el sonido exacto, inconfundible, del cerrojo de hierro deformado deslizándose suavemente fuera de su alojamiento. Era el sonido del seguro abriéndose. Un segundo después, una voz flotó a través del suelo. Era mi propia voz. Pero ya no gritaba. Sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Era un susurro suave, reconfortante, pronunciado con el volumen justo para atravesar el aullido del viento. La puerta está abierta, Gael. Arreglé el cerrojo. Ya puedes salir. Es seguro. Entonces el pánico, ciego, absoluto, destrozó por fin la disciplina que me quedaba. Si el cerrojo estaba abierto, la cuña de roble no bastaría para sostener la trampilla frente a un empuje decidido desde abajo. La criatura solo tenía que enganchar sus dedos endurecidos bajo la rejilla de hierro y levantar la pesada escotilla fuera del suelo. Me lancé hacia adelante, arrojando todo el peso de mi cuerpo a través de la cabina oscura. Mi intención era simple: dejar caer las manos y las rodillas sobre la trampilla de hierro y mantenerla cerrada a la fuerza. Pero en el instante en que crucé las tablas del suelo, mi pulgar se cerró de forma convulsiva sobre el interruptor de la maglite. El haz blanco y brutal de la linterna atravesó el humo que aún flotaba en la cabina e iluminó el suelo justo delante de mí. Clavé las botas en seco, y me detuve de golpe. La inercia casi me lanzó de cara contra el piso. La pesada trampilla de hierro seguía completamente asegurada. El cerrojo deformado continuaba firmemente encajado en su alojamiento oxidado. Y la gruesa cuña de roble permanecía exactamente donde yo la había pateado, astillada y apretada bajo la manija de hierro. Nada se había movido. La criatura no había tocado el cierre. No había superado la barrera física.
Simplemente se había quedado sobre la rejilla metálica exterior, imitando con una perfección monstruosa la firma acústica del cerrojo al deslizarse para abrirse. Había construido una ilusión auditiva impecable, diseñada específicamente para inducirme al pánico ciego. Quería que creyera que el seguro había fallado. Quería que me lanzara sobre la manija y retirara yo mismo la cuña de madera en un intento desesperado por asegurar una puerta que ya estaba cerrada. Caí de rodillas sobre las tablas, con la linterna pesada temblando en la mano, mirando fijamente la cuña intacta. La inteligencia calculadora de aquella maniobra era paralizante. No era solo un animal imitando sonidos para atraerme. Entendía el funcionamiento mecánico de la cabina. Entendía mi dependencia de la confirmación auditiva del cierre. Estaba ejecutando, de forma activa, una especie de algoritmo psicológico para manipular mis acciones físicas. Tomé una respiración lenta, temblorosa. El humo acre me quemó la parte de atrás de la garganta. Había sobrevivido al engaño. La barrera física de la trampilla seguía intacta. Solo tenía que mantenerme alejado de ella. Solo tenía que resistir la tormenta y el fuego. Empecé a empujarme poco a poco hacia atrás, retrocediendo hacia la relativa seguridad del escritorio metálico. Entonces el haz de la linterna barrió las tablas, cerca de mis pesadas botas de cuero, e iluminó las ranuras rectangulares abiertas de la rejilla de ventilación que yo mismo había forzado para despejar el humo. Me quedé inmóvil, deslizándose en silencio por la estrecha abertura de apenas 3 pulgadas entre las lamas de acero. Apareció una mano. Era imposiblemente pálida. La piel se tensaba sobre unos dedos alargados, articulados en exceso, que terminaban en callos oscuros, endurecidos, dentados. La geometría de los huesos estaba mal. Horriblemente mal. Se doblaban en ángulos que ninguna anatomía humana podría soportar. No tanteaba a ciegas. Se movía con una precisión lenta y deliberada. Los dedos largos y pálidos se curvaron sobre el borde de las lamas, aferrando el marco metálico de la rejilla desde el interior de la cabina. Y entonces una segunda mano emergió por la oscuridad de la ventilación contigua. No me paralicé. No grité. La parte analítica de mi cerebro, el mecanismo que me había mantenido con vida durante una década en territorio salvaje, simplemente anuló mi pensamiento consciente y tomó control absoluto de mi sistema nervioso. No pensé en la geometría imposible de aquellos dedos largos y pálidos aferrándose a las lamas de acero. No procesé el horror biológico de esos callos duros y dentados raspando el metal oxidado dentro de mi propia cabina. Solo reaccioné. Violencia física pura. Sin filtrar. Descargué el talón reforzado de mi bota de trabajo sobre la mano principal con toda la fuerza cinética que mi cuerpo fue capaz de generar. El sonido del impacto no fue el crujido húmedo y amortiguado de huesos humanos rompiéndose. Sonó como el mango de una pesada hacha de acero partiéndole en dos una rama seca de madera dura. La resistencia física fue brutal. La vibración subió con violencia a través de la suela gruesa de goma, atravesó mi bota y me golpeó la rodilla. Pero la articulación cedió. La criatura no gritó. No emitió ningún sonido que perteneciera a la taxonomía natural de la Tierra. Estalló en un chillido digitalizado, monstruoso, que hizo vibrar las tablas bajo mis pies. Era un sonido parecido a una retroalimentación de radio salvaje, mezclada con el siseo gutural y crudo de un puma, amplificado hasta un volumen ensordecedor. La mano se retiró de inmediato, con violencia. Pero la fuerza reactiva de aquel movimiento fue aterradora. Al arrancar los dedos destrozados hacia abajo, de vuelta por la estrecha abertura de 3 pulgadas, la carne pálida quedó atrapada en las pesadas lamas de acero de la ventilación. No se detuvo. La fuerza mecánica bruta de la entidad arrancó las gruesas lamas de sus rieles oxidados, doblando el acero de 1/4 de pulgada como si fuera papel de aluminio barato, antes de desaparecer en la oscuridad bajo la pasarela. Retrocedí trastabillando, con el pecho agitado y los pulmones ardiendo por el humo acre del incendio que se acercaba. La criatura ya no estaba en el vidrio. Ya no estaba en las ventilaciones. Pero la guerra psicológica había terminado. La inteligencia calculadora, imitadora, que había intentado engañarme para que retirara la cuña de roble, desapareció al instante. En su lugar quedó otra cosa. Furia pura. Agresiva. Absoluta.
La pesada trampilla de hierro encajada en el suelo se sacudió de golpe hacia arriba. El impacto fue descomunal. Toda la cabina de 14 por 14 pies tembló. El cerrojo deformado gimió. Un chirrido agudo y espantoso de metal viejo sometido a tensión. Se me cayó la maglite y me arrojé sobre las tablas, estampando el pecho y el estómago directamente contra la rejilla de hierro de la escotilla. Abrí los brazos, agarré los bordes del marco y empujé todo mi peso hacia abajo sobre el metal, afirmando mis botas contra la base del escritorio. Un segundo impacto golpeó la puerta desde abajo. La potencia hidráulica de aquel empuje ascendente me levantó el pecho casi 1 pulgada del suelo. Sentí como la gruesa cuña de roble, la única pieza de madera en la que había confiado toda la temporada para asegurar mi perímetro, se desplazaba en su alojamiento. Un chasquido seco y fuerte resonó por toda la cabina cuando las fibras densas de la madera comenzaron a astillarse bajo aquella presión antinatural que subía desde la pasarela. No podía sostenerla. La realidad matemática de la física era innegable. Mi peso corporal, y una cuña de madera que ya se estaba partiendo, no iban a contener a un organismo capaz de doblar lamas de acero de 1/4 de pulgada con un simple reflejo. Si esa trampilla de hierro se abría, si esa pesadilla pálida, de múltiples articulaciones, lograba entrar en el espacio confinado de la caja de vidrio, yo estaba muerto. Necesitaba una estrategia ofensiva. Necesitaba alterar, de forma radical, los parámetros del enfrentamiento. Miré hacia la consola muerta de la radio VHF sobre el escritorio metálico. Minutos antes, cegado por el pánico, intentando silenciar aquel coro monstruoso de voces superpuestas, había cerrado el puño sobre el grueso cable de alimentación de goma, y lo había arrancado con violencia de la parte trasera del equipo. Yo mismo había cortado su energía. Pero ahora la necesitaba. Necesitaba que ese hardware volviera a funcionar. Me aparté de la trampilla sacudida por los golpes, ignorando el gemido espantoso del cerrojo mientras la criatura embestía el hierro desde abajo. Agarré el cable grueso y deshilachado que colgaba del banco de baterías solares. La carcasa plástica del conector estaba completamente destrozada. Los hilos internos quedaban al descubierto. Saqué la navaja del cinturón, desplegué la hoja y pelé con rapidez 1 par de pulgadas del aislamiento negro, grueso, hasta dejar expuesto el trenzado de cobre desnudo. Caí de rodillas frente al bloque de terminales de la batería. No tenía tiempo para hacer una conexión limpia. No tenía tiempo para puentear fusibles quemados ni para estabilizar nada. Simplemente presioné los filamentos pelados de cobre contra los bornes positivo y negativo del banco principal. Una lluvia de chispas azules mordió el cuero grueso de mis guantes. El olor metálico y afilado del ozono desplazó de inmediato al humo de madera que llenaba la cabina. Mantuve los cables apretados contra los bornes calientes, rechinando los dientes contra la mordida eléctrica, y alcé la vista hacia la consola. La pequeña luz verde del panel frontal parpadeó con rapidez. Se atenuó, y luego quedó fija, sólida, intensamente verde. La unidad tenía energía. Con la mano libre, alcancé el dial del Skeltz. No lo bajé para filtrar la estática. Lo giré con violencia hasta el extremo derecho, abriendo por completo el receptor al ruido electromagnético crudo, sin filtrar, de la atmósfera. La cabina se llenó al instante con un muro ensordecedor de ruido blanco. Era tan fuerte que hacía vibrar los cristales. Un siseo áspero, incansable, brutal, que llegaba a tapar el aullido del viento afuera. Pero yo no estaba escuchando la estática. Estaba escuchando las variaciones dentro de ella. La estática no era uniforme. Mientras la criatura golpeaba la trampilla desde abajo, el ruido blanco se deformaba. Subía y bajaba de tono con violencia, pasando de un retumbo grave a un chillido agudo, penetrante. La entidad poseía un campo eléctrico biológico enorme, altamente activo. Su sistema nervioso generaba tanta energía bruta que producía interferencia electromagnética localizada, alterando activamente las ondas de radio a su alrededor. Mantuve la vista fija en la trampilla. Los golpes cesaron. La cuña de roble estaba gravemente agrietada, sostenida apenas por una fracción de pulgada de madera comprimida. Pero había resistido. Escuché el Skeltz. El chillido agudo de la estática empezó a desplazarse lentamente. Se estaba moviendo. El patrón de interferencia arrastró su rastro a través del espectro de audio,
avanzando desde el centro del suelo hacia la pared oriental de la cabina. Estaba recorriendo el perímetro de la pasarela. Buscaba otra debilidad estructural. Podía seguir su ubicación física exacta por la altura de la interferencia, sin necesidad de verlo a través del cristal manchado por el humo. Ahora entendía su método. Había reunido ya suficientes datos biológicos como para comprenderlo. Podía reproducir con perfección el habla humana, capturar las micropausas de la respiración de un despachador, el chasquido preciso de un cerrojo de hierro, y la resonancia exacta de mi propio terror. Sus receptores auditivos tenían que ser absurdamente sensibles. Procesaba las microvariaciones de las ondas sonoras con una fidelidad que la biología humana ni siquiera puede concebir. Esa audición hipersensible era su ventaja evolutiva principal. Era el arma que usaba para aislar, manipular y cazar. Y yo iba a convertir esa ventaja absoluta en una vulnerabilidad letal. Alcé la mano hacia el soporte sobre el escritorio y descolgué el megáfono industrial de emergencia de la estación. Era una unidad pesada, alimentada por batería, diseñada para proyectar una voz humana por encima del rugido de un incendio de copas desde el patín de un helicóptero. Accioné el interruptor. Una luz roja confirmó que la batería interna estaba completamente cargada. Agarré el dial maestro de volumen en la empuñadura y lo llevé al máximo, hasta que hizo tope con un clic seco. Miré hacia la ventana oriental. El humo gris y espeso del incendio que se acercaba se arremolinaba con violencia contra el vidrio templado. A través de la neblina distinguí una sombra pálida, alargada, aplastándose contra el panel. El cristal gimió bajo aquel peso cambiante. El chillido de la interferencia radial alcanzó su punto máximo, confirmando su posición exacta. Estaba ahí, apenas a unos centímetros. Tomé el auricular pesado de la radio VHF con la mano izquierda. Apreté el megáfono con la derecha. Me dejé caer de rodillas junto al escritorio, manteniendo el cuerpo por debajo del nivel del vidrio, y acerqué ambos aparatos. Presioné el borde ancho del altavoz del megáfono directamente contra la rejilla perforada del micrófono del auricular. Los sellé entre sí. Creé un entorno acústico cerrado, localizado, perfecto para una catástrofe. Tomé aire. Apreté la mandíbula para no romperme los dientes, y hundí con fuerza el pulgar sobre el botón de transmisión de la radio. La retroalimentación fue instantánea. Y fue catastrófica. El micrófono abierto captó la estática ambiental del Skeltz, la envió al megáfono, el megáfono la amplificó de forma exponencial, y la devolvió directamente al micrófono. El ciclo se repitió a la velocidad del sonido, multiplicando la energía acústica con cada fracción de milisegundo. Un chillido agudo, insoportable, de distorsión infinita explotó desde el altavoz de la cabina. No era un sonido que debiera existir en el mundo físico. Tenía densidad. Peso. Se sentía como un objeto real, como un punzón de hielo clavándose sin descanso a través de mis tímpanos y hasta el centro del cerebro. La visión se me nubló al instante. Los bordes del cuarto se cerraron hacia la oscuridad mientras el equilibrio se me deshacía por dentro. Bajé la cabeza hacia las tablas, apreté los ojos con fuerza y mantuve las dos piezas de plástico unidas con un agarre desesperado, blanco de tensión, mientras los hilos de cobre desnudo quemaban el cuero de mi guante izquierdo. Afuera, tras el vidrio, la criatura no gritó. No podía. No tenía forma de vocalizar por encima de la violencia acústica que irradiaba desde la cabina. Pero vibró dentro del rugido de la distorsión. Pude oír el golpe frenético de sus extremidades alargadas sacudiéndose contra la rejilla metálica de la pasarela. La sobrecarga acústica estaba destrozando su entrada sensorial hipersensible. Estaba sufriendo un fallo neurológico total. Catastrófico. Era físicamente incapaz de procesar el arma sónica improvisada que acababa de detonar. Oí el sonido enfermizo de algo húmedo, pesadísimo, convulsionando contra la barandilla exterior, arañando el metal en espasmos torpes, violentos, de una agonía absoluta. Mantuve el botón presionado. No conté los segundos. No pude. El tiempo había dejado de existir, sustituido por una luz blanca de dolor dentro de mi propio cráneo. Sentí un hilo fino y tibio de líquido bajar desde mi oído izquierdo por el cuello. Pero no solté el botón. Sostuve el bucle de retroalimentación hasta que la carcasa del megáfono empezó a vibrar por el calor de los circuitos sobrecargados.
Y entonces sonó un estruendo. Un gran golpe resonante sobre la pasarela exterior. Era la barandilla de acero doblándose hacia afuera bajo un peso inmenso y cambiante. Un segundo después, escuché algo enorme y denso precipitarse ciegamente fuera del borde de la plataforma, romper las ramas quebradizas del dosel de abetos negros, 60 pies más abajo. Solté el botón de transmisión. Dejé caer el megáfono. Permití que los hilos de cobre deshilachados resbalaran fuera del guante chamuscado. El chillido ensordecedor murió al instante. Y dejó detrás un silencio hueco. Absoluto. Irreal. Caí de costado sobre las tablas, con el pecho agitado, jadeando un aire que sabía a ácido de batería y humo de madera. En mis oídos persistía un zumbido agudo y sostenido que bloqueaba incluso el viento y el rugido lejano del incendio. No intenté ponerme en pie. No intenté mirar por la ventana para confirmar que lo había matado. Solo me arrastré por el suelo, apoyé la espalda con firmeza contra la pesada trampilla de hierro y clavé las botas contra las patas del escritorio metálico. Bajé la mano y toqué los restos astillados de la cuña de roble, comprobando que seguía encajada con fuerza en su alojamiento de hierro. Subí las rodillas al pecho, las rodeé con los brazos, y me quedé mirando ciegamente la oscuridad. Pasé así 6 horas. No dormí. No me moví. Solo observé cómo el humo que giraba contra el vidrio pasaba del negro absoluto al gris amoratado y brumoso del amanecer de Alaska. El incendio había ardido con violencia durante toda la noche, pero la pared maciza de granito de la cresta actuó como un cortafuegos natural, y los fuertes vientos de la mañana empujaron el frente principal cuesta abajo, por la ladera oriental, lejos de los soportes estructurales de la torre. A las 9 de la mañana, el zumbido mecánico y bajo de un avión de observación atravesó la niebla espesa. A las 11, el golpe rítmico y pesado de un helicóptero de extracción del distrito hizo vibrar los paneles de vidrio de la cabina. Entonces sí me puse de pie. Las piernas estaban rígidas, casi inútiles. La rodilla magullada gritó en protesta. Saqué de una patada la cuña astillada, corrí el cerrojo de hierro y empujé la trampilla hacia arriba. Salí a la pasarela. El aire frío de la mañana calmó un poco la quemadura química de mis pulmones. Hice señales al helicóptero suspendido sobre mí. El equipo de extracción me izó desde el techo. Fueron eficientes, profesionales, y completamente ajenos a la realidad de la estructura sobre la que flotaban. Cuando el equipo terrestre subió por la carretera de acceso al día siguiente para evaluar los daños del incendio, documentaron el estado de la torre. Encontraron el grueso cable coaxial cortado limpiamente a 30 pies del suelo. Encontraron las lamas de acero de 1/4 de pulgada de las ventilaciones del suelo arrancadas y dobladas hacia arriba con violencia. Encontraron profundas marcas antinaturales en la rejilla de hierro de la pasarela y los restos astillados de la cuña maciza de roble dentro de la cabina. 2 días después, el gerente regional me interrogó en una oficina estéril, bajo luces fluorescentes, de vuelta en el centro distrital. Estaba sentado frente a mí, detrás de un escritorio de imitación madera, bebiendo café malo, cuando deslizó un informe mecanografiado hacia mi lado de la mesa. Había clasificado oficialmente el incidente como un encuentro severo y agresivo con un oso grizzly fuera de control, agravado por fatiga de aislamiento agudo y exposición leve al monóxido de carbono del incendio que se aproximaba. El cable cortado fue atribuido a cizallamiento estructural por los vientos intensos. Las voces imitadas quedaron registradas oficialmente como alucinaciones auditivas causadas por estrés y anomalías atmosféricas. Miré el informe. Luego miré el rostro cansado y pragmático del gerente. Reconocí el tono de su voz. Era exactamente el mismo tono que la criatura había usado para decirme que el cerrojo estaba abierto. No discutí. No presenté mis datos. No intenté explicar la geometría imposible de aquellas manos pálidas, ni la vulnerabilidad auditiva hipersensible de un depredador ápice sin clasificar. La lógica y los datos no significan nada cuando la institución ya decidió cuáles son los parámetros aceptables de la realidad. Tomé el bolígrafo. Firmé mi nombre al pie del informe. Cobré el cheque de indemnización. Y salí del edificio. Ahora vivo en una ciudad densa, saturada, excesivamente poblada. Elegí un apartamento en el 3er piso, justo al lado de una línea elevada de trenes de cercanías. El ruido es constante, áspero,
completamente mecánico. Mantengo el televisor encendido las 24 horas del día, sintonizado en un canal de noticias continuas con el volumen cómodamente alto. Dejo el aire acondicionado de la ventana funcionando incluso en lo más profundo del invierno, solo para oír el zumbido estable, vibrante, del compresor. Necesito el ruido constante y superpuesto de la humanidad. Necesito el desorden sonoro de motores, sirenas y miles de personas viviendo unas encima de otras. Ya no busco la naturaleza. No hago senderismo. No acampo. Y jamás busco el silencio. El silencio ya no es un lujo, ni un consuelo. El silencio es solo un canal vacío. Una frecuencia abierta, esperando una transmisión. No hablo con mis vecinos. No hago llamadas telefónicas. Mantengo todas mis interacciones personales y profesionales estrictamente por texto. La poca gente con la que aún trato asume que el incendio me traumatizó, que la inhalación de humo dañó mis cuerdas vocales de forma permanente. Y los dejo creerlo. Es una explicación limpia, lógica, aceptable. Pero no es la verdad. La verdad es mucho más fría. Y la cargaré conmigo hasta el día de mi muerte. No hablo, porque cada vez que abro la boca, cada vez que tomo aire y siento la vibración física de las cuerdas vocales tensándose en mi garganta, una oleada de terror helado me paraliza. Porque vivo con el miedo de que llegue el día en que por fin vuelva a hablar, y la voz que salga de mi boca no sea la mía.